Y hoy estamos en el mejor lugar que podemos estar, y es ante el trono de nuestro Dios. Ese es un lugar privilegiado al cual tú y yo podemos acceder en esta mañana. Así que eres bienvenido a la casa de nuestro Dios, a donde Él mora, a donde Él habita y donde Él quiere manifestarse a tu vida. Y el trono de Dios es el trono de su gracia. Y hemos hablado muchas veces acerca de lo que significa la gracia, pero déjame decirte que estar ante el trono de Dios es un privilegio, porque tenemos un acceso ilimitado a donde obtengo mi provisión. Entonces, imagínate lo que representa estar ante el trono de nuestro Dios. Es un lugar de privilegio que no es por nosotros, sino fue por Jesús, y tenemos ese acceso ilimitado por Jesús para estar ante el mismo trono de nuestro Dios, donde fluye su gracia y su misericordia, y tú y yo obtenemos todo lo que necesitamos. Los jóvenes, hay el deseo. Cuando en ti se manifiesta el deseo de llegar ante la presencia de nuestro Dios, déjame decirte que eso es avivamiento. El avivamiento tal vez tú lo imaginas de una manera diferente. Y tú piensas en un avivar, sanando enfermos, limpiando a las personas, liberando a las personas, resucitando muertos. Y eso es parte de lo que el avivamiento produce en un lugar. Pero el avivamiento surge en el corazón de cada uno, y el avivamiento lo que va a producir en ti es la necesidad de estar ante la presencia de Dios. Eso es avivamiento. Si tú no estás en esa condición, déjame decirte, no estás avivado. Aunque tú puedas estar en un lugar donde los milagros, las señales y las maravillas se produzcan, si tú no tienes el deseo de buscar a Dios con todo tu corazón, déjame decirte que no hay avivamiento en tu corazón. Lo que produce el Espíritu es ese deseo insaciable de conocer a tu Salvador. Eso es avivamiento. Lo demás viene por añadidura, la misma palabra lo está diciendo. Cuando tú vienes delante de Él y buscas su reino, cuando lo buscas a Él, Él se encarga de producir todo lo que en el reino hay, es decir, materializarlo en nuestro ámbito natural. ¿Por qué? Porque lo estás buscando a Él por quien Él es. Desafortunadamente, muchas veces el evangelio es compartido hablando acerca del poder de Dios y no de quién es Dios. Y entonces eso muchas veces centra nuestra atención en Él, creyendo que el evangelio solo se trata de aquellas cosas que Dios hace por mí. Y muchas veces le cargamos una responsabilidad a Dios de decirle, sabes que a ti te corresponde hacer todo, porque tu palabra dice que tú me tienes que bendecir, tu palabra dice que me tienes que sanar, tu palabra dice, y entonces empezamos a cargarle la responsabilidad a Dios de todo lo que debe de suceder en nuestras vidas. Y eso viene por añadidura cuando tú y yo venimos y buscamos la presencia de nuestro Dios. Por eso te digo que tú estás en el mejor lugar. Cuando tú vienes y tú buscas de todo tu corazón al Señor, Él se manifiesta. Y entonces donde la presencia de Dios se manifiesta, ahí se produce todo lo sobrenatural del reino de Dios, invadiendo nuestra esfera natural. Así que yo te voy a animar de verdad a que si no tienes el deseo profundo, porque yo sé que todos tenemos el deseo de buscar a Dios, si no, no estaríamos en este lugar. Pero muchas veces venimos y nos conformamos con solo buscarlo el día domingo. Y el resto de la semana nos cuesta. Y yo he conocido muchas personas, y en mi caso también en algunas ocasiones ha sido así, empiezas a leer la palabra y te da sueño. Y entonces, ¿qué pasa? Lees un versículo y te quedas dormido, o mejor cierras la Biblia y te vas. Si estamos a veces en esa condición, evidentemente el enemigo no quiere que tú y yo busquemos a Dios. No quiere que leamos la palabra de Dios. Pero si en ti hay ese deseo de buscar a Dios, vas a hacer a un lado tu cansancio, los distractores, todo aquello que puede interferir entre tú y Dios,
lo vas a hacer intencionalmente a un lado. Y eso entonces va a ir produciendo en ti cada vez una mayor hambre. Porque cada vez que tú conoces a Dios, yo creo que te deja como picado, como dicen, ¿no? Es como si tú estuvieras viendo una serie y bueno, ahora ya es mucho más fácil porque ya las series están publicadas prácticamente completas, entonces tú puedes ir a un capítulo, te quedas picado, tienes la oportunidad de ver el 2, el 3, el 4, el 5 y ahí te quedas sentado. Pero antes no era así. Antes tú veías un capítulo de algo y te quedabas picado y estabas esperando con ansias que llegara el momento en el que volvieran, el horario en el cual iban a sacar esa serie que tú estabas viendo. ¿Por qué no pasa lo mismo con Dios? Tal vez porque no tenemos el mismo interés. Tal vez porque llegamos a Él en una condición de religiosidad. A veces lo hacemos porque tengo que. No, pues tengo que leer la Biblia. Tengo que orar. Me han insistido tanto que me tengo que meter al altar de oración. Y estamos sin estar. Pero cuando tú vienes a Dios en sinceridad, te hemos dicho, no importa el tiempo que le dediques. Cuando es un tiempo de calidad, te aseguro que eso te va a ir motivando a seguir buscándolo. Porque te va a dejar picado. ¿Cuántos de ustedes conocen a Dios? Efectivamente, vamos en un proceso conociéndolo. Si ya lo conociéramos todo, ya no estaríamos tal vez en esta tierra. Hubiéramos llegado al cumplimiento de nuestro propósito, pero todos los días vamos conociéndolo. Y a mí me sorprende la manera en cómo Dios se revela a uno. Yo te he dicho, yo le pido muchas cosas a Dios. No todas me las contesta, no todas se revela en la misma manera como yo se lo pido, pero siempre se manifiesta de alguna u otra manera. Entonces, cada vez que yo vengo a la presencia de Dios y busco su presencia, Él se revela en una manera diferente, lo cual me motiva a seguir buscándolo, a seguir buscándolo. Cada vez que lo conoces y a conocerlo más. Y cada vez que lo conoces, te enamoras de Él. Y cuando hay un enamoramiento, entonces sí vas a buscar cada espacio que tú tengas para estar con Él. Y eso lo produce el Espíritu, porque el Espíritu es quien revela todas las cosas. El Espíritu es el que revela el corazón de Dios. El Espíritu es el que va a hablar la verdad de Dios a tu corazón. La presencia del Espíritu Santo es indispensable en nuestras vidas. Cada vez que tú llegues a la palabra, dile: Espíritu Santo, revélame las profundidades que hay ahí escritas. Saca los tesoros que hay ahí escondidos y permíteme conocerte más y más. ¿Cuántos de ustedes sienten en este momento que están de verdad frente al trono de Dios? Son muy pocos. Estamos ante la presencia de Dios. Y déjame decirte que lo sientas o no lo sientas, eso no cambia que Dios está en este lugar. Ni tampoco debería condicionar nuestra búsqueda a Él porque no lo siento. Porque a Él se le acerca a través de la fe. Y si su palabra dice que Él está ahí, lo sienta o no lo sienta, Él está ahí. Si no te acercas creyendo lo que la palabra de Dios dice, te estás perdiendo de todo lo que Dios. Verso 14. Y empieza diciendo la palabra ahí: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y quiero detenerme ahí un momento. Tenemos un gran sumo sacerdote. Quiere decir
que es un sacerdote superior a cualquier otro que tú puedas ver en la Biblia. La palabra lo define como el príncipe de los pastores. Es decir, que es alguien que está encumbrado, que está por encima de todos. Y si tú estudias el libro de Hebreos, tú vas a darte cuenta que el sumo sacerdote que tenemos, que es Jesús, no vino de la tribu o del linaje de donde surgían los sacerdotes. Y esto es algo que vamos a estar analizando la próxima semana y tiene una profundidad maravillosa que si tú dejas que esa verdad entre a tu corazón, te va a cambiar totalmente la perspectiva. Es un sumo sacerdote que no salió del linaje de la tribu donde venían los sacerdotes. ¿De qué tribu vino el Señor Jesús? De la tribu de Judá. Esa no era una tribu sacerdotal, era la tribu de Leví. Pero bueno, no quiero detenerme en esto porque esto vamos a estar hablando la próxima semana. Y de cómo fue ordenado, porque dice la palabra que fue ordenado según el orden de Melquisedec. Y vamos a estar analizando a qué se refiere esa parte. Pero dice, traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que debemos de retener? Debemos mantenernos y comportarnos firmemente según lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Cómo te vas a comportar? Como un hijo de Dios. Vas a mantenerte representando la dignidad que te ha sido conferida. Tú y yo reconocemos entonces nuestra posición en Cristo, por Cristo y para Cristo. Dice la palabra que en Él vivimos, nos movemos y somos. Y que todas las cosas son en Él, por Él y para Él. Así que tú y yo debemos mantenernos en esta posición de dignidad que nos ha sido dada, siendo hijos. Y cuando tú te sabes hijo, tú puedes acercarte en la posición de hijo delante de Dios. Un hijo, ¿cómo se acerca ante su padre terrenal? Con confianza. No hay ningún estorbo. Normalmente. Pero si tú te sabes hijo, vas a saber también todo lo que tu padre es para ti y tiene para ti. Entonces tú puedes acercarte, como sigue diciendo el pasaje, confiadamente delante de la presencia de Dios. Dice la palabra ahí en el verso 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que tú puedes ver a un Dios sensible, a un sumo sacerdote sensible. Está diciendo, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. Es decir, que cuando Él te ve, sus emociones son movidas a compasión. ¿Qué caracterizó el ministerio de Jesús en esta tierra? La compasión. Él era un reflejo y un reflejo fiel del Padre en esta tierra. Así que los sentimientos, uno de los sentimientos que mueve a Dios cuando Él te ve es la compasión. Y Jesús vino y tomó nuestra posición, es decir, se hizo hombre, sujeto a todas las limitaciones que tú y yo tenemos. Pero entender que Dios se compadece cambia totalmente mi perspectiva delante de Él. Porque entonces yo sé que Él me entiende a la perfección, que Él sabe lo que me pasa
que Él sabe las batallas que yo libro. Y eso me da la confianza de acercarme delante de Él, de poder llegar ante su trono de gracia. Cuando dice que Él se compadece de nuestra vida, se compadece de cualquier tipo de debilidad que pueda haber en ti, física, en la mente, en tu manera de pensar, en la fragilidad moral, en la enfermedad. Él se compadece de absolutamente todo. Así que tú puedes llegar confiadamente sabiendo que Él te entiende y que Él sabe lo que tú estás atravesando. Y que no solo lo conoce, sino que sabe cómo pasar esas pruebas. Porque sigue diciendo ahí la palabra, uno que fue tentado en todo, según pero sin pecado. Y tal vez el problema muchas veces que pasa con nosotros es que no alcanzamos a tener en nuestra mente todo el entendimiento de lo que las palabras que están ahí escritas encierran. Pero al estar leyendo este pasaje y al ir al original, cuando está hablando que Él fue tentado en todo, dice que fue totalmente examinado, que fue probado en todas las formas y maneras posibles. Tanto como fue posible, Él fue probado. Todo el tiempo, a cada oportunidad y por todos. Eso encierra esa palabra. Y cuando tú dejas que realmente eso abra tu entendimiento, entonces puedes conocer a Jesús como aquel que fue, como fue su vida. Pero al ver esta frase y al ver que Él fue probado todo el tiempo, examinado en todo, por todos los que estaban a su alrededor, ¿te imaginas todo lo que tuvo que soportar? Eso, en mi caso, enternece mi corazón para con Él. Es decir, no solo dejaste todo lo que tenías, tu deidad, no solo te despojaste de todo lo que te rodeaba, sino veniste a tomar mi condición de hombre, a estar bajo mis limitaciones, y además tú soportaste todo el tiempo el estar siendo examinado y probado por todo y por todos, en todas las maneras que fueron posibles. Nosotros a veces, como decimos, nos ahogamos en un vaso de agua, con una prueba, con una circunstancia que está viniendo a nuestras vidas. ¿Te imaginas a Jesús pasando lo que pasó? Y eso fue en su ministerio terrenal. No te estoy hablando de la cruz, que ya sabemos ahí lo atroz que fue. Todo el tiempo fue examinado, todo el tiempo fue probado, de todas las maneras posibles, por todo y por todos. ¿Te podrá entender Jesús? ¿Y por qué no nos acercamos con esa confianza a Él? Tal vez es por desconocimiento. Dice la palabra también que por falta de conocimiento el pueblo perece, porque no conocemos a Jesús. Si supiéramos quién es Él, todo el tiempo querríamos estar acercándonos a su presencia, porque Él tiene la solución a cualquier cosa que pase en tu vida. No solo por el poder que lo ostenta, no solo porque le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, sino porque te entiende a la perfección y sabe lo que tú estás batallando, lo que tú estás pasando, y tiene toda la capacidad de desatar su gracia a tu favor para que tú puedas salir de esas situaciones. Pero no nos acercamos porque lo desconocemos. Desconocemos cómo es Él,
quién es Él y qué quiere hacer contigo. Si Él ya atravesó la circunstancia que tú estás pasando, ¿por qué no acercarnos a Él y decirle: tú que me entiendes a la perfección, dame la salida? La palabra dice que juntamente con la tentación está la salida, porque Jesús la conoce. Jesús sabe qué tienes que hacer para que realmente tu vida no esté en esas áreas de esclavitud en las que puedes estar. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, para hallar gracia en tiempos de necesidad. Confiadamente es acercarnos con toda la seguridad de que tenemos ese libre acceso y ese privilegio de llegar ante el mismo trono de nuestro Dios. Y su gracia desatada sobre nosotros es la influencia divina que va en nuestro corazón a llevarnos a reflejar lo que Dios es en esta tierra. Esa es su gracia. Su gracia entonces es una influencia divina vertida en tu corazón para que en tu diario vivir tú reflejes a Dios. Y en esa gracia vienen envueltas todos los recursos que tú y yo necesitamos para nuestra transformación. Así que el hecho de que tú y yo digamos: es que yo no puedo cambiar, es una mentira, porque sí podemos cambiar. Nos acercamos al trono de la gracia. Si venimos con Jesús, que nos conoce a la perfección y que te entiende a la perfección, Él te va a ayudar a ser transformado hasta la misma imagen de Dios. Así que si no cambiamos, yo te podría decir, ese es un termómetro que indica que no estamos llegando lo suficiente ante ese trono de gracia. Porque si llegásemos lo suficiente, nuestra vida sería transformada. Tal vez llegamos para otras cosas. Tal vez nos acercamos de una manera equivocada. O tal vez nuestra intención es otra. Pero si nos acercamos de la manera correcta ante ese trono, la transformación de tu vida va a ser evidente. La mayor expresión del amor de Dios está reflejada en la provisión de la redención. Esa es la mayor muestra de amor que tú puedes ver escrita en la palabra de nuestro Dios. La mayor expresión del amor de Dios está reflejada en la provisión de la redención, donde nosotros fuimos revestidos de la justicia que fue en Cristo, para que tú y yo entonces pudiésemos tener ese acceso libre ante el trono de la gracia, y ese acceso sea total y pleno. Así que ni siquiera es algo que tú y yo hayamos ganado o tengamos que ganar. El acceso al trono está abierto. Dice la palabra que cuando Cristo fue a la cruz y cuando Él murió ahí, el velo se rasgó. Tienes acceso a la misma presencia de Dios. Y déjame decirte que el velo no se cose nuevamente o se vuelve a cerrar. El velo fue abierto en aquella ocasión y permanece abierto y permanecerá abierto siempre. Así obstáculo. ¿Por qué? Por los méritos de Jesucristo. Tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para ganarnos el acceso al trono. Nada. Dios nos amó y su obra redentora está fundamentada en ese gran amor con que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo.
Esta es la naturaleza de Dios. Así que entender la naturaleza de Dios también te va a permitir acercarte hasta ese trono. Porque tú sabes que Él te amó y que los méritos que se requerían para estar ante la presencia de Dios ya fueron pagados. Eso es conocer a Dios, conocer su naturaleza, ese gran amor con que Él nos ha amado. Hay un problema. Que a veces nos impide llegar ante ese trono. Y eso es la falta de renovación de nuestra mente. Cuando nuestra mente no es renovada o es transformada, entonces tú y yo vamos a estar ubicados bajo la ley. Y déjame explicarte por qué te digo esto. Cuando tú y yo estamos mentalmente ubicados bajo la ley, entonces ahí lo que entenderíamos es que los beneficios que Dios tiene para mí están supeditados al cumplimiento de la ley misma. Es decir, se ubica en un plano meritorio. ¿Tú conoces el Antiguo Pacto? ¿Conoces el Antiguo Testamento? ¿Sabes que muchas veces nos quedamos anclados ahí? Y eso nos impide llegar ante la presencia de Dios y obtener todo lo que Él ya nos proveyó. Porque nos quedamos en el entendido con una mente no renovada de que los beneficios que Dios provee a nuestra vida son meritorios. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Perdemos lo que Dios nos ha dado. Yo creo entonces que lo que recibo de parte de Dios está fundamentado en lo que yo hago para merecer su favor, cuando eso se quedó en el Antiguo Pacto. Ahora, cuando nuestra mente está siendo renovada por la palabra de Dios, cuando nuestra mente está siendo transformada por el Espíritu, entonces nuestro entendimiento va a cambiar. Cuando esa revelación cae en nuestro corazón, entonces entendemos las palabras que Jesús pronunció en esa cruz. Él dijo: consumado es. ¿Qué encierran o qué envuelven esas palabras? Que todo mérito que era necesario para obtener el favor de Dios estaba siendo suplido en esa cruz, estaba siendo pagado ahí. Así que entonces tú tienes ese libre acceso. Pero si esa revelación no está en ti, entonces te quedas en el plano de que todas las cosas son meritorias. Todo ya fue pagado, todo fue ya consumado, y no me corresponde a mí ganar lo que por gracia me ha sido entregado. No por méritos míos, no es por lo que yo haya hecho, es por lo que Jesús hizo en mí y lo que hizo por mí. ¿Por qué podemos estar ante la presencia de Dios? Porque Jesús pagó el precio. Porque a veces pensamos que hay cosas que funcionan así y otras no, por la falta de revelación o entendimiento. Si tú crees que las cosas son meritorias, tampoco tendrías la libertad de entrar a la presencia de Dios. Los méritos no son tuyos, los méritos fueron de Jesús. Él ya pagó el precio. En eso radica la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que Jesús estaba firmando en la cruz, que ahora es por gracia. ¿Qué dice la palabra? Por gracia sois salvos.
Y la salvación, yo te lo he dicho muchas veces, la salvación no solo incluye el perdón de tus pecados. Cuando la palabra se refiere a una salvación tan grande, no es solo por lo que representa que Jesús haya muerto en esa cruz, responde a ti por herencia. Cuando dice la palabra que tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo, ¿eso lo puedes creer? ¿Eso lo crees para tu vida? ¿Y por qué no tomas los beneficios si tú eres el heredero? ¿Y cuándo se puede cobrar una herencia? Cuando el testador muere. Jesús ya murió. ¿Puedes cobrar la herencia? ¿Tienes que hacer algo para ganarte esa herencia? Jesús ya pagó. Lo que tú tienes es que reconocerlo a Él, evidentemente, reconocerlo como tu Señor, como tu Salvador, efectivamente. Pero ahí tú estás obteniendo lo que Él pactó para ti en esa cruz. Tienes los beneficios que están en el nuevo pacto. La palabra dice que nosotros venimos al conocimiento de la verdad. Cuando tú vienes al conocimiento de la verdad, ¿qué pasa contigo? ¿Conoceréis la verdad? ¿Eres libre? ¿Por qué vives en esclavitud? Si nuestra realidad es la libertad. ¿Sabes por qué a veces vivimos en áreas de esclavitud? Porque no conocemos la verdad. Conocemos a quien es la verdad, que es Jesús, y por eso llegamos a Él. Pero si lo conociéramos a Él tal cual Él es, viviríamos en una libertad total. Y la palabra dice, sí, no ocupéis la libertad como ocasión a la carne, efectivamente. No por tener la gracia a tu favor, vas a hacer lo que sea. Cuando tienes un entendimiento verdadero y conoces a Jesús, eso te va a llevar a mantener tu... Y en la medida en que lo conoces, quieres ser más como Él. No pasa lo contrario. Quieres ser más como Él. Y entonces te vas despojando y quitando de los pesos y del pecado que te asedia, y vas rindiendo cosas ante aquel que no se ha limitado en dártelo todo a ti. Eso es lo que produce el conocimiento de la verdad. Y el Espíritu está ahí para revelarte toda la verdad. Así que yo te animo a realmente conocer a la verdad para que tú y yo podamos vivir en esa libertad total que nos ha sido otorgada. ¿De qué somos libres cuando conocemos la verdad? De todo. De toda debilidad, de toda enfermedad, de todo pecado, de toda maldad. No hay nada en lo cual pueda estar sobre nosotros, teniéndonos ahí esclavos. Cuando Él nos salvó, cuando Jesús nos salvó, dice que fuimos sacados del yugo de esclavitud. Ya no estás bajo el pecado. Ya eres libre. Dice la palabra, los hijos de Dios no pecan ni tampoco pueden. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque queremos hacerlo. Hago lo que no quiero, y a veces ese versículo nos encanta. De ahí me agarro, Señor. Es una lucha, claro, es una batalla, pero tenemos el acceso al trono de Dios, donde te libre, donde toda la provisión. Necesitarás dinero y te dijeran, ve a tal lugar y ahí te lo van a dar, irías. No dirías, no, que me lo depositen. Tú vas a donde está la provisión.
¿Por qué no vamos al trono de la gracia, donde está toda la provisión? Queremos que el Señor nos la mande. No, Señor, a mí aquí en mi cama que me caiga el dinero del cielo. Casi, casi tú ve y represéntame, haz los negocios, yo ya nada más llego a entregar. A veces estamos en esa posición de pasividad, donde queremos que Dios haga todo, porque como Él es bueno, Él le corresponde hacer las cosas. Y estamos equivocados. Nosotros tenemos que ir a ese trono de la gracia y tomar la provisión que nos corresponde. Yo espero que las palabras de hoy te motiven a ir a ese trono todo el tiempo, porque yo sé que todos los días tenemos necesidad, todos los días batallamos con algo, todos los días hay situaciones adversas, todos los días podemos ir a ese trono y tomar la provisión de Dios y agenciárnosla, tomarla para nuestra vida, y entonces nuestras vidas van a ir siendo transformadas a la misma imagen de Dios. Meditando en todo esto, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué es fácil orar por otros y que reciban, y no orar por mí y yo recibir? Y eso es algo muy común. Y yo tenía por ahí un pensamiento, pero meditando con el Señor, Él me hacía entender que en muchas ocasiones pasa eso, porque nosotros al orar por la persona evidentemente ejercemos fe, creyendo que Dios puede hacerlo, y que si la persona tiene una necesidad, si esa persona cree, va a recibir lo que requiere. Y hasta ese punto es fácil. Entonces tú oras por la persona, y yo te he dicho que en mi propio caso lo que yo hago es ya no estar poniendo mis ojos en si las cosas suceden o no suceden. Yo simplemente hago lo que me corresponde hacer, creyendo que Dios hace su parte y que se establece el reino de Dios en la persona. Y algo que estaba meditando con el Señor y algo que traía el Espíritu es que Él me hacía entender que a veces en nuestra propia vida creemos que necesito ganarme el favor de Dios. A veces en nuestras propias vidas hay ese tipo de pensamientos. Y te voy a decir algunos, por si alguno calza contigo, para que hoy lo deseches. No para que agarres uno nuevo, sino para que lo deseches. Tal vez no he ayunado lo suficiente. Tal vez mi nivel de oración no ha sido el adecuado. Tal vez no he obedecido totalmente a su palabra. Tal vez no he hecho lo suficiente según lo que debería hacer. No sé si alguno de estos pensamientos calza contigo, pero cualquiera de los que te acabo de mencionar son meritorios. ¿Y quién ganó para ti la sanidad, la provisión? ¿Quién ganó todo por ti? Ya lo pagó. ¿Te toca hacer algo a ti? Solo creer. Te toca creer. Y entender que Dios no siempre obra como tú quieres. Porque a veces el problema, y también ahí me incluyo, hemos orientado a las personas a tener unos estudios previos. Por ejemplo, en el caso de la sanidad, ten un estudio previo. Oramos de acuerdo al estudio. Creemos que Dios te sana. Tú percibes algo en tu cuerpo, te vas a hacer otros estudios. ¿Qué pasa cuando esos estudios salen similares a los primeros? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente?
Dios no me sanó. Y déjame decirte que estás equivocado. Muchas veces Dios hace la obra y entonces Dios te glorifica mucho más allá de lo que tú te puedes imaginar. Te he contado el testimonio de mi abuelo. A él, por decírtelo muy breve, a él se le quemó pulmón y medio por una broncoaspiración. Lo conectaron a los respiradores. Pasando 30 días, les dicen a mi papá y a sus hermanos: hay que desconectarlo. Oramos por él, lo desconectan y sale vivo del hospital. Y las placas seguían diciendo que pulmón y medio lo tenía quemado. Nunca ocupó oxígeno, hizo su vida normal, trabajó hasta el último día de su vida. ¿Podríamos decir que Dios no hizo el milagro? No, por supuesto, hizo un milagro muy superior a lo que nosotros hubiésemos esperado. Nosotros esperábamos que Dios le diera 2 pulmones nuevos. Él dijo: no los necesita. Con medio le alcanza para el tiempo que le resta de vida, que fueron varios años. Él cuidó a mi abuela, entregó a mi abuela y dijo: yo ya terminé mi tarea en esta tierra, todos mis hijos ya están grandes, ya tienen carrera, yo ya no tengo nada que hacer en esta tierra. Y el Señor le concedió llevárselo. Le dijo: hoy te vas conmigo. Años viviendo con medio pulmón. Si él se hubiera aferrado a decir: Dios no me ha sanado, sáname, yo creo que se muere de la tristeza, no de la falta de oxígeno. Porque lo que tú crees condiciona tu manera de actuar. Si tú crees que Dios no ha obrado, vas a actuar como que Dios no ha obrado. Dios te da evidencias de que Él ha hecho algo en tu vida. Yo por eso siempre le pregunto a las personas: ¿qué percibiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué te mostró el Señor cuando oramos? Porque con eso nos damos una idea de lo que el Señor hizo. Y cuando hay un testimonio de algo que Él ya hizo, de ahí nos aferramos. Y aunque mis ojos vean todo lo contrario, yo sigo creyendo que Dios ha hecho la obra. Cuando oramos y cerramos nuestra oración, ¿qué frase utilizamos al cerrarlo? En el nombre de Jesús. Cuando pronunciamos esa frase, esas palabras, verdaderamente estamos creyendo que Él ya hizo la obra, porque eso encierran esas palabras, es en su nombre. O lo decimos simplemente porque ya así aprendimos a orar. Porque cuando tú pronuncias algo, debes mezclar fe. Y si tú estás diciendo en el nombre de Jesús, es porque estás creyendo que son por sus méritos que tú vas a recibir lo que le estás pidiendo. Si no mezclas fe en esa frase, ahí está el problema. Porque entonces no hay una renovación en tu mente que te permita comprender que los méritos fueron pagados por Jesús. En el nombre de Jesús suceden las cosas. Así que yo puedo venir y depositar mi fe completa en Él, creyendo que Él tiene la solución a cualquier circunstancia que yo esté atravesando. Él tiene todo el poder y Él quiere desatar su gracia a favor de mí. ¿Quién se puede acercar al trono de Dios? ¿Sus hijos? ¿Eres hijo? Entonces, ¿por qué cuando te pregunté quién se puede acercar al trono de Dios no dices yo? ¿Quién se puede acercar al trono de Dios? Todos sus hijos. Exactamente. Así que tú y yo nos podemos acercar ante el trono de Dios porque somos sus hijos y porque Cristo ya pagó
y todos los méritos que se requerían para que tú y yo estemos ante la presencia de Dios ya fueron pagados. Así que tú y yo podemos acercarnos. Pero sabes que a veces también nos acomodamos tanto en que otros hagan lo que yo puedo hacer o lo que a mí me corresponde hacer. A veces queremos que otros oren, que otros hagan, que otros paguen el precio de los ungidos. ¿Quiénes son los ungidos? El problema es ese. A veces nosotros ponemos nuestros ojos en los hombres. Y gracias a Dios por los ministerios y los dones que Él ha repartido, por supuesto. Pero a veces creemos, es que si viene el súper ungido, no, ese sí, con ese sí sano. Ya la hice, va a venir el súper ungido. Tú puedes llegar ante el trono de la gracia de Dios y obtener lo que requieres. Claro, el Dios puso que hubiese una interrelación entre sus hijos, claro, para que no fuésemos autónomos. Pero hay momentos que tú tienes que ir a la presencia de Dios y decirle, yo necesito esto. Y Él te puede mostrar el camino que debes andar. Ha habido momentos en donde yo le he dicho, Señor, necesito que me respondas esto. Y Él me dice, habla a tal persona o ve con tal persona. Y yo voy y tiene la respuesta que estoy buscando. Eso es para que nunca nos sintamos los super ungidos. No todo lo podemos. Apenas escuché un testimonio de alguien en los Estados Unidos y él dijo, cuando resucité al primer muerto, porque lleva muchos muertos resucitados, cuando resucité al primer muerto, dice, no, yo salí de ese lugar diciendo, no, ya ahora sí soy imparable, todo lo puedo, ya no hay nada que me vaya a limitar. Va y predica unos días después y fue el peor mensaje de su vida. Y sale de ese lugar y le dice, Dios, ¿pero qué pasó? Si yo ya resucité un muerto, ¿cómo es posible que ahora no pueda ni predicar? La humildad es algo que debe estar presente en nuestras vidas. Y por eso el Señor nos manda a buscar de otros que Dios usa con poder. La obra es de Dios, la gloria es para Dios. Ya de ahí, cuando él entendió el propósito que Dios le había dado a él y la manera en que él debería obrar y operar, el siguiente muerto que resucitó fue su propio hijo. Y cuando él llegó a la morgue, porque ya estaba en los refrigeradores, ya tenía la etiqueta en el dedo gordo del pie, su número, y se llevaba 4 horas en la morgue, mi hijo. Y el Señor lo lleva a resucitarlo ahí. Dice, junto con mi esposa clamamos a Dios, nos acercamos ante el trono de su gracia y tomamos lo que mi hijo necesitaba. En ese momento mi hijo se sienta sobre la plancha y empieza a orar. El día de hoy ya es un hombre mayor, nunca hubo secuelas de daño cerebral, ni mucho menos. Pero él entendió el principio de Dios y su propósito y la manera que él debía acercarse al trono para obtener. Y de ahí ha resucitado muchos muertos. Dice, si la palabra dice resucitad muertos, es porque eso es una realidad y yo lo creo. Simplemente me presento ante el trono, me lleno de su palabra, tomo lo que requiero para que en el momento que me toque actuar, pueda actuar y pueda cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Tú y yo debemos acercarnos a ese trono también para recibir lo que nosotros necesitamos para beneficiar a otros. No solo es yo voy y tomo solo para mí. Yo tomo lo que requiero
para beneficiar también al cuerpo de Cristo. Así que tú y yo tenemos una responsabilidad de que hacer la obra de Dios requiere de estar pasando tiempo en su presencia para poder fluir de acuerdo a lo que Él vaya trayendo a mí. Obviamente, el pecado le da acceso a Satanás, eso lo sabemos. ¿Qué debemos hacer? Limpiarnos, renunciar, acercarnos a pedir perdón, para que el enemigo entonces no cumpla su función de robar, matar y destruir, porque tenga derechos que encuentre en mí por mi pecado. Si yo quiero traer a raya al enemigo, voy a estar a cuentas con Dios. Y la semana pasada yo te hablaba de un principio que es el examinarnos a nosotros mismos. Así que examinémonos y lleguemos ante ese trono, tomemos el perdón de nuestros pecados, arrepintámonos y dejemos de hacer lo malo para que el enemigo no gane ventaja en nuestras vidas. El mismo espíritu que estuvo en Jesús es el espíritu que está sobre ti. Así que no es un espíritu bebé el que tú tienes, no es un espíritu en desarrollo, porque es el mismo que estuvo sobre Jesús. Así que podemos llegarnos ante la presencia de Dios y llenarnos de lo que necesitamos para actuar y obrar en nuestro diario vivir. Si yo llego a ese trono de gracia, ahí encontraré su misericordia, su compasión. Y entonces voy a obtener su gracia, que es su suficiencia operando a mi favor. ¿Para qué? Para los tiempos de necesidad. Así que presentarme ante el trono de Dios, ante su trono de gracia, es un privilegio con un acceso ilimitado donde obtengo la provisión para los tiempos de necesidad.